Ahora sí. Bien, les decía que mientras le ponen el micrófono, creo que ya se los han puesto, entramos ahora a la parte más práctica del evento. Y es que queremos escuchar un poco en base a las exposiciones, qué es lo que piensan quienes aspiran a la presidencia de la República y obviamente a los equipos de gobierno. Vamos a empezar con una primera ronda, 2 minutos cada uno, para que puedan ellos exponer lo que piensan de lo que han escuchado, lo que traen para nosotros. Y vamos a empezar con Fuerza Popular. Y el tema es protocolar, no por preferencias, porque se trata de una dama. A quien le vamos a dar la palabra por 2 minutos, Úrsula Letona, buenos días. Muy buenos días. Pues tiene 2 minutos para su exposición. Gracias. Muchas gracias a Confier por la invitación. Y yo quería empezar este punto en un tema que abordó Lucho y que también lo mencionó Gianfranco, y es la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos y que esto genera productividad. En Fuerza Popular estamos pensando, y lo hemos puesto así en el plan de gobierno, en la necesidad de otorgarle un uso eficiente a los recursos públicos a través de un sistema integrado de inversión pública y de políticas públicas. Lo hemos conversado en innumerables ocasiones a lo largo de la elaboración del plan de gobierno, tanto al interior del equipo como fuera. Es la necesidad de que en el Estado peruano planifiquemos la inversión pública. No la hacemos, no tenemos, por ejemplo, un alto comisionado o una persona adscrita o cercana al presidente de la República que esté atrás de los grandes proyectos de inversión, ni tampoco tenemos una entidad que persiga y elimine las trabas existentes en el tema de inversión pública. Y ahí somos, de repente, un poco más osados y lo discutimos en su momento con apoyo. Nosotros creemos que esta entidad no debería estar en el MEF, sino que debería estar adscrita a la Presidencia de la República, porque se trata de hacer un equilibrio entre la inversión pública y la hacienda. Nosotros creemos que es indispensable que la inversión pública sirva, la inversión en general, para cerrar la brecha de infraestructura, pero además también para generar conectividad social y productiva. Y me explico, por ejemplo, en el caso de las regiones, los problemas que tenemos con presidentes regionales y alcaldes que no generan obras de impacto y que generen valor al dinero o rentabilidad social. Nosotros vamos a establecer unidades delivery de gestión de servicios y de gestión de procesos. Y en la de servicios es básicamente cómo mejoramos los servicios a cargo de estas entidades, y en la de procesos cómo hacemos que estos procesos, procedimientos, los trámites, las trabas se eliminen, haciendo al Estado más eficiente y buscando una mayor rentabilidad. Úrsula, permítame una pregunta. Dado que usted habla de una excelencia para la inversión y una eficiencia en el gasto público, ¿está usted de acuerdo con la modernización de la refinería de Talara? ¿Pagarían ustedes esa modernización? No, lo hemos apoyado y creemos que debe continuar. Lo que debemos garantizar es un cierre del círculo en la refinería. ¿Cómo hacemos que la refinería pueda brindar no solamente un mejor servicio, sino tener continuidad en las labores que va a desarrollar? ¿Pero esos miles de millones pudieron ser más eficientemente usados? De repente, en su momento, antes de que se plantee, pero es un proyecto que se está ejecutando y que queremos, y lo hemos sostenido, debemos apoyar, porque ya ha implicado bastante inversión pública, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Enrique Cornejo, de Alianza Popular. Buenos días, gracias por la invitación. En Alianza Popular tenemos claro que lo que hay que hacer inmediatamente desde el 28 de julio es empezar a trabajar por salir de la desaceleración, llegar a ese crecimiento potencial como primera meta, y luego empezar a trabajar para llegar al 6%, que es lo que hemos dicho. Y para ese segundo objetivo, y para darle sostenibilidad al crecimiento, la productividad es fundamental. Por el tiempo, solo me voy a completar la infraestructura. ¿Cómo mejorar la productividad desde la infraestructura? Primero, congestión. No es un problema, curiosamente, de recursos. Hay que ponerle seguimiento
hay que ponerle valentía y hay que ponerle decisiones oportunas para liberar interferencias y otros temas más. Gestión subrayada, y eso es, en experiencia, un factor fundamental. Segundo, buenos estudios. Si hacemos buenos estudios, vamos a abreviar tiempos y vamos a aliviarnos muchos problemas. Y aquí hay que romper esta idea que tenemos de que hay que ahorrar en los estudios. Se paga mal a los consultores, se hacen malos estudios y hay que volver a hacerlos. Y hay una serie de obras que puedo ejemplificar. Un ejemplo concreto, de que hay testigos, la carretera entre Sullana e Ica debería estar ya en autopista a esta altura. Y no está. En parte porque en el norte tuvimos que mover el ducto de Claro y el ducto de Telefónica, porque en su momento, cuando se hicieron los estudios, se ahorró, entre comillas, por no poner el ducto para la fibra óptica. ¿Qué ahorro fue ese, finalmente? Tercero, en megaobras, experiencia de la línea 1 del tren que fue mencionada, costo, concurso, oferta a precios unitarios. La razón es la fórmula que emplea el sector privado. Nunca hacen un concurso para el estudio primero y un concurso para la obra después. Hacen los dos juntos y ahí se ahorraron 2 años. Cuarto, acción integrada. La infraestructura no por infraestructura, sino en función a un desarrollo integral que tenga componentes sociales, ecológicos, ambientales, de acondicionamiento territorial. Quinto, mejores fórmulas constructivas. Nuevamente el tren. Utilizamos prefabricados y no el sistema tradicional. Y nos ahorramos casi 2 años solo por ese concepto. Sexto, mejores contratos, con disparadores automáticos de demanda que impidan que haya que hacer sucesivas adendas solo por este tema. Séptimo, reingeniería de preinversión. Nunca nos olvidemos que Preinversión es una agencia que facilita las políticas de Estado, no dicta las políticas de Estado. Y ahí están parados la mayoría de los proyectos que ustedes tienen. Séptimo, buena regulación, fortalecimiento de los reguladores con conocimiento, con autonomía, que no deberían ser designados por la PCM, sino deberían tener un canal propio. Octavo, formas creativas de generar recursos, fondos de fideicomisos regionales, ahí está César Villanueva como un ejemplo, traer a valor presente flujos futuros de concesiones, revisar esquemas de financiamiento que hoy tenemos. Se le venció su tiempo. Y décimo, fortalecimiento patrimonial de las empresas peruanas para que participen en los concursos. Ahí la deja porque yo quería hacerle una pregunta. Usted, todo lo que nos ha planteado está a partir del manejo operativo de los grandes proyectos, pero no nos ha dicho cómo ejecutar o cómo vamos a llegar a esos grandes proyectos, y lo digo con lo que ambos expositores plantearon en sus respectivas presentaciones, y es este Estado que ha regulado tan mal y que ha generado nudos para la inversión. Muy bien, ¿cómo hacemos? Dígame 3 medidas concretas para poder destabar la inversión. 3 medidas concretas, no para la parte operativa, sino para la parte previa. Es que para destrabar hay que entrar a la parte operativa. Lo primero es decisión política. El ministro, como se ha dicho, aquí en Perú y en otros países, tienes que estar cerca del proyecto. No puedes encargarle a terceros. 12 meses para que todas las instituciones públicas digitalicen procesos y disminuyan tiempos. 3. Y 3, lograr que con el concurso de todos los involucrados podamos hacer sistemas de APPs mucho más inteligentes, funcionales y rápidos. ¿Y ustedes eliminarían la regulación que existe ahora? ¿La revisarían y la eliminarían? La regulación como tal, si existe. Estamos hablando de la sobreregulación. No, obviamente. No, ahora tenemos 7.8 años, o sea, 7 años, 8 meses como promedio en cualquier obra pública desde la idea hasta que está, digamos, en uso. Las medidas que he planteado son medidas muy concretas que bajan ese tiempo. Mi ejemplo, línea 1 del tren, 18 meses, ahí está, funcionando. Don Fernando Andrade, de Alianza por el Progreso. Lo escuchamos por 2 minutos. Bien, gracias, buenos días con todo. Me pregunto, ¿la CONFIEP tiene que cambiar cada 5 años? La respuesta es que tampoco el país tiene que estar cambiando cada 5 años con las propuestas que tenemos que tener claras. Este es un país y tenemos que tener todas las mismas rutas, las mismas guías. Ahora nos toca, y el reto pendiente que nos ponen es la productividad.
muchos años nos ha tocado llegar a esta conclusión, que todavía tenemos un reto pendiente de la productividad. Hemos pasado por temas de acuerdo nacional, metas y objetivos, y ahora estamos esperando, por ejemplo, lo último que nos diga la OCDE para cuáles son los caminos que tenemos que seguir para enrumbarnos en este desarrollo. Y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos estar cambiando ni esperando cambios cada cierto tiempo. Otro de los temas, por ejemplo, que se ha tocado aquí es la relación con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales dice que 6 meses le toca, o está pidiendo visita al primer ministro. ¿Cómo puede 6 meses esperar para reunirse? Entonces, eso es el cambio que se quiere dar. Reuniones con los gobernadores regionales cada 2 meses, que está inscrito en el plan, pero el presidente está diciendo para que sea cada mes. Reunirse y sentarse para ver los proyectos y los avances que se tienen que dar en este sistema, porque de otra forma, si entre nosotros no nos entendemos, entre nosotros no conversamos, poco podemos seguir avanzando. El tema fundamental es que uno de los pilares que se está poniendo aquí básicos, que es los mismos pilares del Foro Económico Mundial, instituciones, estabilidad macroeconómica, infraestructura y capital humano, donde tiene que invertir salud y educación. Y en educación es que se quiere aumentar el 6% del Producto Bruto Interno para educación, y eso nos va a dar más competitividad. Esos son los retos pendientes que tenemos que cumplir y retomar pues, la senda del 5% de crecimiento que todos queremos. Don Fernando Andrade, ¿necesitamos un Estado más grande o necesitamos un Estado más pequeño en estas circunstancias? Más pequeño y más eficiente. Más pequeño y más eficiente. Pequeño y más eficiente. Ustedes entonces no crearían más ministerios. Hay algunos que adaptarse. Mira, si nosotros vemos el tema de cuál es la razón de ser del Estado, es las personas. Y en las personas tenemos que agrupar los ministerios vinculados a las personas y otros son los ministerios vinculados a la producción. Fusionar en 2 ministerios. Sí, hay que juntarlos. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora entonces, el turno de Alfredo Torres, de Peruanos por el Cambio. Bueno, muchas gracias a CONFIEP, muchas gracias a todos por venir. En primer lugar, yo quiero manifestar mi acuerdo con mucho de lo que ha dicho Gianfranco y Lucho en su momento. Sin embargo, yo pienso que hay algo que deberemos de revisar a fondo, y es la medición de nuestro propio cálculo de productividad total de factores. Yo personalmente pienso que está sobreestimada. Y yo pienso que uno de los grandes problemas, más allá de la parte anecdótica, es que hemos abandonado las reformas estructurales. Y uno de los puntos claves que nosotros planteamos es que planteamos que hay que retomar esas reformas estructurales. Hay que hacerlo esto en 2 pasos. Primero hay que llevar la economía a su crecimiento potencial en base a un impulso fundamentalmente basado en el sector privado, pero lo más importante es las reformas estructurales. Y ahí planteamos 4. Uno es la formalización. Pensamos que hay que formalizar, creo que Gianfranco lo mencionó brevemente en su presentación, pero hay una gran diferencia entre la productividad de la gran empresa y la pequeña empresa. Eso tiene que cambiar. En segundo lugar, los impuestos. Para nosotros, el sesgo que impone la política tributaria afecta las decisiones de cuánto se invierte, qué trabajadores se contratan, y eso hay que cambiarlo, podemos entrar en más detalle. Tercero, la parte de infraestructura. Coincidimos con muchas de las cosas que se han dicho acá, pero nosotros pensamos que hay que refundar Proinversión. No estamos de acuerdo con un plan nacional de infraestructura, no queremos más burocracia, queremos menos burocracia, y queremos que Proinversión sea una agencia de la misma manera que tiene Canadá, que tiene Nueva Zelanda, que tiene Australia. Es una agencia que tenga un banco de preproyectos, un presupuesto multianual, 5 años, y que se haga evaluaciones económicas y sociales de cada proyecto. Mencionando el tema de Talara es muy importante. Si hubiésemos hecho evaluación de proyectos, no hubiese pasado ese proyecto. Cada sol tiene que ser rentabilizado. Y por último, simplemente la modernización del Estado que ya se ha tocado. Muy bien.
usted está de acuerdo con Gianfranco y seguramente con Luis Carranza, lo ha dicho, pero ellos han sido críticos en el tema del salario mínimo. Y ustedes plantean un aumento del salario mínimo. Estamos, bueno, creo que Gianfranco hizo alusión a un desacuerdo que tenemos, pero creo que tenemos más de un desacuerdo. Para nosotros el salario mínimo tiene que tener una relación con la productividad de este país. Y nosotros medimos la productividad en base al PIB per cápita, pero Pablo lo presentó en el CAE y presentó una razón de salario mínimo con respecto al PIB per cápita. Ha bajado. Yo pienso que en beneficio de los empresarios hay que definir una fórmula de ajuste al salario mínimo. La incertidumbre con respecto al salario mínimo es lo peor. Nosotros planteamos una subida a 850 y de ahí encontrar una fórmula basada en la productividad para de ahí en adelante ajustarlo. No pensamos que el salario mínimo vaya a afectar a las grandes empresas. Yo pienso que las grandes empresas, que son los que tendrían que bancar el salario mínimo, lo podrían aceptar. Donde estamos en desacuerdo, y lo mencionó Gianfranco, es que no estoy de acuerdo con un salario diferenciado, porque esto recaería fundamentalmente en la pequeña empresa y eso sí le pondría un costo de la formalización a la pequeña empresa. Muchísimas gracias. Telemundo Beteta, buenos días. Me toca usted por 2 minutos, todos por el Perú. De inmediato, gracias Enrique, buenos días y gracias a todos por su presencia y por la invitación. Todos por el Perú vislumbra en general en este tema al Estado como un facilitador de la actividad del sector privado. Entonces quiero destacar algunas notas breves porque las propuestas del plan de gobierno son más de 160. Quiero hablar de inversión y capital humano. En inversión, continuar con los existentes, avanzar en fortalecimiento de 3 ejes que nos van a permitir potenciarnos como exportadores y nuestra presencia en Asia, IRSA Norte, IRSA Centro y Sur, y eso de la mano con puertos, Paita, Callao, Corio en Arequipa, acompañar fuertemente el desarrollo de modernización de la logística que lo mencionó Gianfranco, y en conectividad digital, no solamente avanzar en la carretera para que llegue hasta gobiernos locales, hasta todos los municipios del país en 5 años, sino también para masificar con la educación el uso de la carretera. Ojo, dar estímulo fiscal prudente tiene que venir de la mano con efectivamente reducir reglas, pero también dar incentivos a las personas que trabajan en el Estado para que sean mejores. Eso es profundizar la implementación de la reforma del servicio civil. No es suficiente mejorar reglas como todos queremos hacer. Y el capital humano, hay que recordar finalmente que 2 temas decisivos para tener innovación son la salud de las personas y la educación. Y los proveedores de los servicios hoy son los gobiernos regionales. Entonces, primero, no es solo un compromiso de mantener una línea de gasto, es un compromiso de la salud, cuidarla desde la edad temprana. La ciencia, el Premio Nobel de Economía, por ejemplo, Heckman, ya ha enfatizado en que esas inversiones, si no se hacen a tiempo, son difíciles o más costosas en edades posteriores. En educación, continuidad y cambio. Daremos más fuerza a lo que se ha avanzado con el ministro Saavedra. Y una nota sobre la regulación. La regulación que es excesiva debe cambiarse por una regulación donde sí es necesaria e insuficiente, como en el caso del sector de educación. Simplemente para preguntarle, ¿usted cree en el rol empresarial del Estado? Creo que el Estado es solamente un facilitador. Un gran facilitador. Y solo en una actividad estratégica puede tener participación. Y con alianza con el sector privado. ¿Y cuál sería ese sector estratégico para las que actualmente existen? Es decir, donde se ha avanzado en refinería y polo petroquímico de gas, que se pueda continuar, pero siempre incorporando al sector privado y mucha eficiencia en la gestión. ¿Usted hubiera comprado la Pampilla como Estado? Como Estado lo habría pensado en su momento, pero ya está hecho. Vamos a seguir hablando con eficiencia. Muy bien. La segunda ronda para nosotros ya darle paso al ministro de Educación, que ya está por aquí. Don Enrique Bermejo.
yo quiero preguntarle a usted, dígame 3 medidas concretas para poder cerrar la brecha de infraestructura al más breve plazo. Primero, bueno, era esa, pero yo le pido las medidas son concretas. No, entiendo la idea. Yo creo que número 1, empezar a pensar en la infraestructura, no solamente en función del costo de hacer la infraestructura hoy, sino del costo de no hacerla. El costo de oportunidad de no hacer la infraestructura es muchísimo más caro. Y eso es, creo que, un cambio de chip importantísimo que tenemos que tener todos. En segundo lugar, yo creo que la función pública en este momento, y tiene que ver con la infraestructura, tiene primera prioridad, subrayada, transparencia. Segunda, eficiencia, que tiene que ver con productividad, pero tercera, velocidad. Hay que incorporar este concepto de velocidad a la gestión pública. Y creo que la Contraloría debería castigar al que hace mal las cosas, pero también al que no las hace. Porque el costo de no hacer las cosas deja a 1 o 2 generaciones sin la infraestructura que necesita. Y en tercero, creo que hay que dejar de pensar en infraestructura por infraestructura. Finalmente, lo que interesa no es fierro, cemento o asfalto, sino personas, calidad de vida, autoestima. Y eso es tremendamente importante para aumentar la productividad que aquí hemos hablado. Don Fernando Andrade, ¿usted cree que es importantísimo cambiar el régimen económico de la Constitución para mejorar todo lo que nos han planteado? No, concretamente, no hay que cambiar toda la Constitución, eso sería una locura. No, yo le pregunté por el régimen económico de la Constitución. No, está bien, está perfecto, ahí seguimos. No podemos estar cambiando, porque lo que nosotros necesitamos es estabilidad para las inversiones, estabilidad jurídica, y eso es algo que no podemos dejarlo de lado si es que queremos seguir creciendo, porque si nosotros vamos a decir que vamos a cambiar, automáticamente estamos en la trampa del outside, ¿no? Vamos jugando mal. Don Enrique Vázquez, buenos días. ¿Cómo está usted? Yo quiero preguntarle si para usted los programas sociales hoy, esas son parte de un asistencialismo que deberíamos revisar, o estamos hablando de programas sociales que de alguna manera, certificados internacionalmente, nos dan la garantía de eliminar la pobreza. Bueno, los programas sociales permiten aliviar la pobreza, no reducir la pobreza. Eso es algo que tenemos que tener, y lo tenemos muy claro en Fuerza Popular, la diferencia en lo que significa reducir, que solamente a través del crecimiento del PBI y justamente la productividad entra en juego. Y por el otro lado está el alivio de la pobreza, que es a través de los programas sociales. Ciertamente en los últimos años han habido mejoras, y una constatación es que las certificaciones internacionales dan luz de ello, pero evidentemente nosotros necesitamos incrementar la rentabilidad privada y social de ello. Y hay cosas positivas que vale la pena ampliarlo, por ejemplo el caso de Beca 18, que permite vincular a jóvenes talentosos de muy bajos ingresos a tener oportunidad, justamente a tener una capacitación y una educación para insertarse adecuadamente al mercado laboral. Y esas cosas sí valen la pena apostar, y en Fuerza Popular, en el equipo técnico, tenemos muy claro que vamos a incrementar la eficiencia, la eficacia, la equidad y la transparencia de los programas sociales. ¿Para qué? Para que más jóvenes, más personas puedan tener esta prioridad del ciudadano primero para el Estado. ¿Ampliarían juntos y pensión 65? Pensión 65 y juntos son dos experiencias positivas, pero que hay que vincularlas mejor con el enfoque del ciclo de vida, que se llama. Modernamente la gerencia social tiene claro desde dónde y hasta cuándo tienen que intervenir. Juntos, por ejemplo, hay que vincularlo con otro programa social que es productivo, que permite a la persona justamente no solamente vivir de esos 100 soles mensuales, sino generarle la competencia para poder insertarse. Mi pregunta por pensión 65, y ahí lo dejo como reflexión, es porque parece que cada vez hay más gente en pensión 65 que lo que hay en las AFPs. Lo que pasa es que hay que mirar que hay personas que no han tenido la posibilidad de compartir los fondos para recibir una pensión, pero en la realidad hay que hacer las mejoras para poder aumentar la eficiencia de ese programa. Muy bien. Don Alfredo Torno, uno de los problemas principales que tenemos es la conflictividad social, pero no solamente vista como un problema entre las empresas y las comunidades, sino como la incapacidad del Estado para generar condiciones para la inversión sin generar ese conflicto social. En un eventual gobierno de Peronos por el Cambio,
¿de qué manera se va a enfrentar el tema de esa relación entre el Estado, llevado a la empresa, y la comunidad? Mira, yo pienso que esto es un problema muy grave que tenemos hoy día, y es de que el sector informal hoy día simplemente no quiere participar del Estado. Cuando uno le pregunta, creo que Arellano hace una serie de encuestas muy interesantes, en las cuales ellos, cuando les preguntan el que roba y hace obra, y ellos dicen que sí, y la respuesta de Arellano es que a mí no me roba, ¿no?, que los informales. Yo pienso que tenemos que incorporar a los informales al Estado y tenemos que hacer un gran esfuerzo de transformar esa economía informal en una economía formal. Yo pienso que si realmente logramos cumplir la meta que nosotros nos ponemos, que es reducir la informalidad laboral al 50%, podríamos hacer crecer la economía a largo plazo en este país, la que Gianfranco habla como crecimiento potencial, en 2 puntos porcentuales. Y a mí me parece que ese es el mejor esfuerzo y el mejor pagado que podríamos hacer para sacar esta economía y hacerla crecer en largo plazo. Tu amigo Beteta, voy a seguir en la misma línea, porque usted ha hablado de que hay que dar señales de un Estado promotor, de un Estado que tiene que ser muy activo en la promoción de la inversión, pero fue justamente el retroceso del Estado en un proyecto como el de Conga el que detuvo el crecimiento, la inversión. La inversión se vino abajo con Conga, y a partir de ahí, después la Pampilla y después Tía María hicieron que la inversión fuera cero. Yo quiero preguntarle concretamente, porque siempre se contesta con lirismo, pero quiero preguntarle, dígame usted qué haría para sacar adelante Conga. A ver, lo primero rápidamente es, y concretamente, no sé concretamente, primero es corregir su apreciación, porque la inversión se ha caído por varias razones. Hay un deterioro de los precios internacionales de los commodities. Sí, pero eso, pero mi pregunta era a Conga como símbolo. ¿Qué haría usted para sacar adelante Conga? Al final del día, lo que ya ha perdido legitimidad política va a ser difícil de recuperar. Entonces, concretamente, la buena minería es la que va a seguir en los próximos años, sigue Las Bambas, sigue también Cerro Verde en Arequipa. Se tiene que aprender como país de ella, porque esa buena minería es la mayoría. Y un Estado que sea en adelante más proactivo en prevenir conflictos sociales y en ir de la mano con los gobiernos regionales para que después no se pongan... Debo entender entonces que renuncian a Conga de Tía María. Conga y Tía María tienen un grado de conflictividad donde hay varios actores en la mesa. De acuerdo. Y no es solamente el Estado. Hay que ser muy claro en eso, don Enrique. Muy bien. Yo le agradezco muchísimo, señor Beteta, señor Torno, señor Vázquez, señor Beteta, perdón, don Fernando y Enrique. Muchísimas gracias a todos ellos, a ustedes. Creo que ahora viene el señor Ministro de Educación para la clausura correspondiente. Un aplauso para todos ellos, por favor, y para toda su campaña. Gracias.